Iran launched a massive attack against Israel using drones and missiles. Such a direct Iranian attack against Israel is unprecedented. Iran's actions risk provoking an uncontrollable regional escalation, and this has to be avoided. We will continue to work to stabilize the situation. We call on Iran and its proxies to cease completely the attacks. All parties should exercise maximum restraint. Bienvenidos a un programa rápido que hemos montado sobre la marcha, viendo los ataques de un país a la embajada de otro país hace aproximadamente 2 semanas. Provocó unos 19 muertos, de los cuales casi todos eran ciudadanos del país de la embajada, unos generales y luego algunos otros ciudadanos de otras nacionalidades que se encontraron en el mismo local. Si esto lo hubiese hecho la ETA en los 80, estaríais bramando en las calles porque ETA ha puesto una bomba en una embajada, igual que hizo en su momento cuando lo hizo en el Hipercore, o recordad cuando lo hizo en la T4 de Barajas, matando a muchos inocentes porque eran unos hijos de puta. El problema que tenemos es que os han vendido un relato y os han dicho que ha habido un país que acaba de atacar a otro porque no han hecho nada, pero si ese país, que es Israel, no hubiese atacado a la legación diplomática israelí en Damasco hace 2 semanas, la represalia teatral, y ahora vemos por qué os decimos teatral, de Irán, estaría, no se hubiese producido. Por decirlo de alguna forma, os han vendido que Israel ha sido atacado otra vez la víctima, ¿no? Por lo menos durante una temporada no hablaremos del genocidio gazatí, que se parece ser que nos importa bastante poco. Aunque curiosamente nuestro presidente está a punto de reconocer a Palestina, no me preguntéis por qué, no tengo ni puta idea. Pero os están contando una milonga bastante chunga, porque bastante peligrosa, porque creo que hay pocas cosas en la política internacional más miserables que romper con las bases de lo que le llaman la política internacional. Y esa política internacional dice muy claro que las embajadas, la diplomacia es sagrada, que a los diplomáticos no les toca y que las embajadas es territorio soberano de la nación que ha ido a tu país a mantener relaciones comerciales o de la naturaleza que sea. Y aquí parece ser que es completamente normal que una nación, un Estado soberano, ataque la embajada, la legación diplomática de otro en el extranjero, mate a su personal y parece que no pasa nada, no es una línea roja que produzca indignación o que sea a tener en cuenta. Ahora, que ese país reaccione como debería haber reaccionado y ataque al agresor, eso sí os parece absolutamente fuera de sitio, intolerable. Y Ursula von der Leyen, que es la que habéis escuchado al principio, en la entradilla del programa, ha dicho que es Irán el que está buscando desestabilizar la región. Hoy tenemos a Manuel Linares y a Oriol, y luego vendrá Tony, que llegará un poco tarde, que Manuel, por suerte o por desgracia, vive en Irán. Y desde allí le da la magnífica ocasión de poder hablar con alguien que está allí y que lo ve desde el otro lado del charco sin ver los problemas que tenemos aquí con el sesgo, ¿no? Por aquí lo que nos pasa es que nos cuentan una milonga y te pones a mirar en otros medios. Claro, a uno le gustaría saber francés, árabe, cirílico, saber ruso, saber ucraniano, saber tantos idiomas y ver qué es lo que encuentran en otros sitios. Cuéntame, en Irán, ¿qué es lo que, como están diciendo todos, que nos van a atacar los israelíes y que esto va a ser la hostia, ¿no? Pero bueno, cuéntame, ¿cómo lo estáis viviendo ahí? Bueno, lo primero, buenos días, buenas noches. Lo primero es que lo del sesgo que dices, en realidad todo el mundo está muy conectado ahora, ¿no? Porque igual que en España, bueno, el que sigue un poco el ambiente general ve a lo mejor la televisión, depende de la generación que sea o sus medios favoritos, pues tú mismo allí estás viendo medios de Estados Unidos. Los iraníes son también una población que está muy, muy conectada a medios internacionales, ya sea en inglés, los que dominan inglés, ya sea en persa, medios de propaganda de la BBC, medios de financiación anteriormente saudí, ahora no está muy claro, pero medios en general desde Londres, desde Washington. O sea, que eso de que aquí, y luego por otro lado los medios propios de aquí,
evidentemente tienen sus sesgos propios, hay unas líneas gubernamentales muy estrictas por un lado, luego tienes también medios que se salen hasta cierto, que son representantes de otras facciones dentro de los grupos de poder, pero en fin, los sesgos los tiene todo el mundo, ¿no? Pero aquí, en cuanto a cómo se está viviendo, claro, yo como español, que sigo bastante por redes y por medios extranjeros, evidentemente, pues esto agobia un poco, que de repente te puedas meter en un berenjenal tremendo de que aquí se monte una guerra, la de Dios, pero la gente en general, la verdad es que a la gente se la ve muy, muy tranquila. Yo lo que veo me sorprende, ¿no? Pero es muy tranquila. No sí veo poquito a poco alguna persona que dice que sí, que está asustada, que te reconoce. Yo que sé, ayer ponía algún tuit diciendo en el mercado con lo que si va a haber guerra, que si no, lo que se hacían eran bromas para regatear, o que si discutiendo que si no va a pasar nada. Hoy daba una clase de español en una universidad y los alumnos les preguntaba si veían preocupación a su alrededor y uno se reía, en fin, por un lado están problemas propios que hacen que no se preste atención a que se pueda montar un Carajal de repente. Y por otro lado, está la idea de que es muy paradójico, porque al mismo tiempo hay sectores sociales que al mismo tiempo están, si no son, ya no es que sean muy críticos, están directamente en ruptura con el orden político del país, pero aún así hay como una especie de... Es muy extraño, pero parece como si confiaran en que el gobierno no va a montar no va a dirigir las cosas de tal manera que haya una guerra y empiecen a caer misiles en Teherán. Ya sea porque... Sí, entonces lo que se ve ya sea porque entienden que tampoco le interesa a Israel que empiecen a caer misiles allí desde Irán, de verdad, ya De verdad, sea por... es que esa frase que has dicho de verdad, y antes de entrar en antena estamos hablando con Oriol, de que esto era como, Oriol ha preguntado, ¿no? Que este ataque iraní ha sido como muy de teatrillo, ¿no? Y Oriol ha sido muy de avisar. Bueno, sí, eso que comentábamos, que avisó, creo que vía Oman 72 horas antes de hacerlo, porque claro, digamos, había un analista, creo que era Amal Saad, que comentaba de que el ataque tenía que ser lo suficientemente intenso para restablecer el efecto como de deterrence, ¿no? Que se dice en inglés, como de disuasión, pero no lo suficientemente intenso para crear una escalada, ¿no? Y buscar como una guerra regional, ¿no? En ese sentido, como el sentido de la población iraní, pues sí, confía en que el régimen no quiere una guerra con Israel, ¿no? Pero claro, cuando se hace el ataque, digamos, a una embajada, cruza cualquier línea, digamos, de las convenciones, digamos, creo que desde Ginebra o desde el siglo XVIII, que la idea es de proteger los edificios diplomáticos, no se pueden violar, y además el tipo de precedentes legales que eso crea. Hace unos días también, como en Ecuador, se violó el principio de la Embajada de México. Entonces vemos que Irán está un poco como obligado a responder, y se considera que fue capaz, digamos, de responder en esa delgada línea roja, ¿no? De algún modo. Pero bueno, a mí, hablamos de si la población de Irán está bien que no esté asustada. Yo estoy un poco asustado por lo que va a hacer Israel, porque tenemos que recordar lo que dijo Moshe Dayan, ¿no? La doctrina del perro loco, que Israel tiene que comportarse como un perro loco, que así nadie lo va a morder. Lo que pasa es que el problema es que llega un momento en que a los perros locos la gente decide eutanizarlos. Entonces, pero bueno. La perrera. Pero bueno, a ver qué van a hacer, no sé. Bueno, de hecho, Estados Unidos ha dicho que si atacan a Israel, más luego una noticia que vamos a comentar ahora, si atacan a Irán, los israelíes lo devuelven, van a atacar ellos solos. Pero lo que me ha hecho más gracia ha sido lo de la llamada de teléfono de los del gobierno de Estados Unidos. Manuel, cuéntaselo tú, porque a mí es que suena como a Gila, es el enemigo que se ponga, ¿no? Suena un chiste bastante malo.
Sí, esto está publicado en el medio. Yo creo que lo ha leído mejor Oriol, me parece. ¿Has leído tú, Oriol? Vale, pues dale. Vale, bueno, no, en el sentido, no, a ver, lo leí, creo que lo decían en The Cradle, que en el fondo, claro, la idea de Irán era, voy a anunciar este ataque, creo que llamaron a todas las regiones, todo el mundo estaba enterado del tipo de ataque que iba a pasar, precisamente lanzaron los drones primero, que tardan varias horas al llegar, para decir, no, vamos a estar horas como esperando, digamos, que llegue el ataque, ¿no? Y, digamos, que hablaban de un 99% de capacidad de intercepción, que puede ser verdad, pero la idea de los drones era interceptar, digamos, las intercepciones del Iron Dome y después que los misiles pudieran llegar a sus objetivos, ¿no? Que fueron Eso sí llegaron. Y en ese sentido, las bases, ¿sabes? Que con todo el anuncio, ¿no? Todo el teatro de anunciarlo a todos los aliados, enemigos, etcétera, que además fueran capaces de golpear con misiles que además creo que tenían como 20 o 30 años, Sí. eran antiguos, no revelaron ningún tipo de armas nuevas. Y golpearon, creo que fue Nevatim y Ramón, las dos bases aéreas, y después en los Golan Heights, como en los altos del Golán, que están ocupados, es territorio sirio ocupado por Israel, pues hay una base militar de inteligencia. Y estas tres bases fueron instrumentales en el ataque a la embajada. En ese sentido, digamos, y justo, es decir, creo que el ataque no había ni golpeado y ya estaba como la misión de Irán, de las Naciones Unidas, diciendo que esto entraba en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas del derecho a la autodefensa, porque golpearon justamente las bases desde las que se había atacado el consulado, ¿no? Y en el teatro también que tenía un momento de mostrar buena fe, si tiene sentido, a la comunidad internacional, no al 12%, digamos, de la comunidad internacional, entre comillas, que se dicen, digamos, en el país o en el Washington Post, sino a toda la población del mundo, ¿no? Y anunciándolo así, quedó un poco claro quién es más el Estado paria y cuál no, ¿sabes? De algún modo, porque obviamente había gente que argumentaba que no entraba dentro del derecho a autodefensa porque era un ataque, ¿no? Pero a nivel de opiniones de abogados hay muchas mucho opciones, menos, ¿no? Recordemos lo que hizo los Estados Unidos cuando fue la embajada de Nairobi, ¿no? La de que destruyó Al-Qaeda. ¿No? Nairobi fue. No recuerdo. Sí. Una de las embajadas americanas fue atacada y resulta que ahí sí se puede. Dime. No, quería interrumpir una cosa. Es que Estados Unidos le pidió a Irán que no hubiera víctimas civiles. Eso es muy importante. Entonces Irán dijo, no, solo voy a golpear objetivos militares. Entonces, y Estados Unidos dijo, vale, lo aceptó. Es decir, que de algún modo dieron vista verde, ¿no?, a un ataque de Irán a Israel, que es algo como muy... Bueno, es loco de aceptar, ¿no?, que Estados Unidos... No, eso sí es un logro diplomático, político de Irán. Es decir, conseguir que por un lado se puede ver, hay gente que lo plantea así, como que es un ataque de mentirijillas pactado y que en realidad es un espectáculo, pero claro, es que el mismo hecho de hacer que Estados Unidos, dentro de unas circunstancias muy determinadas, dé el visto bueno a que, bueno, esto no se puede evitar, vale, si es dentro... Evidentemente no creo que eso se plantee en las conversaciones de esa manera. Si lo hacéis así, tal, pero hacen entender que, bueno, dentro de tales márgenes, pues no vamos a responder, no nos vamos a inmiscuir. Entonces, pues eso en sí es un logro para los iraníes, aunque pueda ser visto como pactado, y es lo que luego puede haber hecho que los israelíes, una mentalidad muy extraña, piensen que, bueno, pues los iraníes han pactado de alguna manera el ataque que ellos han hecho a Israel, pues entonces nosotros también queremos hacer un ataque que sea simbólico, claro, dejando como si ellos no hubieran hecho sangre y no hubieran atacado a la delegación diplomática, que es el ataque contenido y sin víctimas para dar esto por cerrado es el iraní, ¿no? Si se van a estar pasando la pelota,
pues no se acaba nunca. Entonces luego los iraníes también querrían hacer otro ataque simbólico y ese cuento nunca acaba, no tiene sentido. Sí, Bueno, no, también había una totalmente de noticia acuerdo. que había comentado Oriol, que era que Estados Unidos había llamado a Irán para que se dejase atacar un poquito por Israel, así que metiese solo la puntita, no mucho más, para que no fuese. Eso era, ¿no? Y era como, dice, bueno, dejar a los israelíes os ataquen un poquito, que no va a haber víctimas, no va a haber nada, para que tengáis cierta. Podáis lavar el honor, ¿no? Más que eso. Lo contaba Oriol, o lo contabas tú, no me acuerdo quién, Manuel, lo contaba una funcionaria del gobierno iraní. Hasta ese punto hemos llegado porque esto es un espectáculo, vamos. Claro, ¿qué pasa aquí? Que esto hace hasta, pues justamente hasta este ataque, quizá hubiera tenido sentido dentro de la relación que venían manteniendo, la relación o el conflicto, la relación conflictual que venía manteniendo Irán e Israel y también con Estados Unidos, porque viene a ser parte del mismo sistema desde hace años, ¿no? En el momento en el que Trump sale del acuerdo que dicen nuclear en 2018, los israelíes arrecian en sus ataques a intereses iraníes, delegaciones o puestos militares iraníes en el extranjero, en Siria, de manera diaria, en las operaciones de sabotaje, las explosiones, los asesinatos que ya venían de años antes. Al menos desde 2010 empieza a haber asesinatos de científicos iraníes por Israel dentro de territorio iraní, de la misma manera que, bueno, siempre dicen los israelíes que Irán apoya a Hezbollah en Líbano o a Hamas en Palestina, pues, pero lo que no dicen es que ellos también apoyan milicias en Kurdistán, que eso es algo que los medios occidentales silencian de manera absoluta, la relación que hay entre Israel y algunos, yo no estoy muy metido, no sé exactamente qué clanes kurdos y qué grupos kurdos en Irak fundamentalmente, pero que entra también dentro de territorio iraní. Y entonces, desde el 2018, cuando Trump sale del acuerdo nuclear y deja de haber ese proyecto activo de establecimiento de relaciones comerciales, diplomáticas, los iraníes en lo que entran en una línea que ha venido, yo no sé exactamente de dónde sale el nombre, pero que viene a llamarse de paciencia estratégica. Es decir, que encajan los golpes y responden de manera con dilación y de manera con lo que llaman plausible deniability o algo así, como de tal manera que se puede negar la autoría del ataque que hayan hecho, que es lo mismo que hacen los israelíes con los sabotajes, los asesinatos, las destrucciones dentro de Irán o en otros países. Esa línea se declara en 2018 y la trascendencia del ataque iraní o del contraataque que vimos la madrugada del sábado al domingo es que esta operación rompe esa línea que ha durado 6 años y de hecho es algo que ya hasta he visto, por ejemplo, el embajador iraní en España lo ha dicho de manera explícita, que la línea de paciencia estratégica ha dado lugar a una línea de disuasión activa. Es decir, y es justo en la noche de la operación iraní y al día siguiente en distintas entrevistas de altos mandos militares del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, que es como el ejército ideológico, el ejército BITS, una rama, las Fuerzas Armadas iraníes tienen el ejército regular y luego otra rama que tiene las mismas divisiones naval, de tierra y aeroespacial, que es la que está más vinculada desde el inicio de la Revolución Islámica el sistema islámico, que está más ideologizado, y estos son los que declaran en adelante, de ahora en adelante, cualquier ataque a, como lo dijeron, a intereses, bienes, personalidades o ciudadanos iraníes. No recuerdo si dice dentro de Irán o fuera de Irán, si eso lo especifica o no,
será respondido desde territorio iraní. Porque en los últimos años, algo que venían haciendo los iraníes era delegar de alguna manera o coordinar la respuesta militar a los ataques con los que se encontraban, que el ataque lo hiciera, que la respuesta la hiciera Hezbollah, que lo hicieran que lo hiciera Yemen. El Yemen no reconocido por la comunidad internacional, que es lo que llaman hutíes, Ansarullah, o como lo llaman, los que tienen la capital y la inmensa mayoría de la población de Yemen desde hace años. Los funcionarios que les paguen, que no sé cómo lo harán, o que lo hagan los grupos de las milicias islamistas de Irak. Entonces, esto como que hace que lo que han declarado, habrá que ver si eso se asienta o no, es que en adelante cualquier ataque directo, se entiende que de identidad, de autoría reconocible a Irán, es respondido directamente por Irán. Sí. También muy fuerte, claro, porque eso al mismo tiempo pone como un umbral de tolerancia que al mismo, pues mucho más bajo y es mucho más peligroso, pero al mismo tiempo, si funciona, pues debería garantizar, suponiendo que no estuviera la que hay montada en Gaza, que eso no se puede calmar de cualquier manera, si eso no estuviera en esa situación, pues debería estabilizar la situación. Es decir, si no, porque es o entrar en guerra directamente, en una guerra a gran escala, o sencillamente no se puede atacar a Irán, suponiendo que eso se cumpla, que está por ver si se hace o no. Y sí, es que quería añadir una cosa, que es que en el ataque que pasó el sábado, pero cuando anunciaron eso, la primera acción que hicieron fue no el ataque de drones o misiles, sino creo que sí, capturaron un barco como portugués propiedad de un israelí y dije en el estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces hay dos estrechos sensibles, ¿no? El de Bab el-Mandeb, que está controlado por Ansarullah, ¿no? En Yemen, y después el de Hormuz. Entonces, que fue una especie de enseñar las cartas, de decir, es que tenéis que ir al tanto porque si dejáis a Israel de escalar, nosotros cerramos Hormuz. Y entonces, y esto es un shock, no creo que es del 60%, o bueno, una parte... eso, que hay tanto por ciento del consumo de petróleo, el 20% del petróleo mundial, o sea, estos son unos 20 millones de barriles diarios que pasan por allí y aproximadamente el 35% del comercializado por mar pasa por ese estrecho. Claro, porque ahí están los Emiratos Árabes, Aramco, ¿no? Las estaciones, digamos, de Arabia Saudí también están en la parte del Golfo Pérsico, ¿no? Está Kuwait. No, es que por un lado hay este shock y después también lo que pasó y que quedó demostrado de un modo muy claro es que intervinieron 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, una mayoría del Consejo de Seguridad decidió proteger a un país que está ahora bajo investigación de la Corte Penal Internacional por genocidio, ¿no? Que es lo peor que un Estado puede hacer. Pues no solo y defender un ataque directo a una delegación diplomática, es decir, es algo que es la ruptura total de todo prestigio que pueda tener Naciones Unidas como organismo regulador de las relaciones internacionales, porque si eso hay un genocidio en marcha y a veces se atacan embajadas y se defiende, o sea, eso realmente no se ve claro cómo puede funcionar eso para regular las relaciones. Al final, el mundo bipolar dividido en 2 partes, los que van con Occidente y los que no van con Occidente. Lo que siempre se llamó los países no alineados, aquellos que no estaban en ninguna de las 2 líneas, que siempre coincidió aproximadamente con la mitad del mundo, porque sí que lo ha dicho antes Oriol, y es verdad que siempre jugamos al 12% somos nosotros, ¿no? Como dicen los americanos, pero realmente el mundo que importa, aquí en España, cuando salen las noticias, no, hemos, por ejemplo, a Rusia, ¿no? Hemos embargado. Ves la lista de países y hay 14 países que han producido embargo. Todo el mundo no les ha embargado, ni tiene ningún tipo de problema económico con ellos. Entonces, como se llama... ¿Con Rusia? No, con Rusia y con... Nosotros tenemos un problema de eurocentrismo, que nos creemos nuestras propias patrañas. Nos creemos que seguimos siendo los garantes de la democracia occidental. Y eso lo entronca muy bien
porque muchos de nuestros oyentes no saben de dónde viene esto. A ver, Irán como Estado soberano yo creo que tiene la capacidad y la obligación de defenderse a él mismo y a sus ciudadanos. Sin ningún tipo, creo que cualquier español, cualquier occidental, cualquiera diría que es lo habitual, ¿no? Si me ataca a otro, yo me defiendo. Sin embargo, los países del tercer mundo, países como Irán, intervenidos desde los años 50, yo voy a recordar una pequeña historia que Manolo y Oriol sí que conocen. Había una dictadura en aquel momento, el llamado Shah de Persia, hasta que un tal Mossadegh, que era, bueno, algunos dicen que era socialista, otros eran un señor de izquierdas, pero que era nacionalista, que en el año 53, no, en el 51, perdón, nacionaliza el petróleo, que todo estaba en manos de la British Petroleum, la famosa BP británica, y creo que era el sector de correo, no, la telefónica que estaba, no, y la pesquera que estaba a nombre de la Unión Soviética, no la gestionaba la Unión Soviética. Las nacionaliza todas porque el tercer mundo en los 50 intenta desarrollar sus propios proyectos económicos. Hoy Jackson Hickel ha hecho un tuit, que lo dejaremos luego en los comentarios para que lo podáis leer, en el que habla específicamente de que parece ser que hay países como Irán, que es un país productor de materias primas, que no tienen derecho a defenderse ni a tener un proyecto de país. Me refiero, un país que produce petróleo, en este caso Irán, un país que como cualquier otro país tendría derecho, y os parecería lógico, a desarrollar su industria, su producción, su farmacología, su tecnología, sus comunicaciones, como cualquier otro país del mundo, como es un país productor de petróleo, no puede hacerlo. Tiene que someterse al albur del gran imperio, del imperio americano o el imperio europeo. Pues yo lo he explicado antes, porque en las luchas internacionales nunca se habla del problema de la clase, de la lucha de clases. El punto de vista de que nuestra vida, mira, hace unos meses veía un vídeo de un documental de un señor en Costa de Marfil, productor, uno de los países que más cacaos produce, la zona del cuerno, bueno, el cuerno africano, en la zona donde está Guinea y demás, y el tío llevaba toda su puñetera vida cultivando cacao. Y resulta que le preguntan, bueno, ¿y esto para qué se usa? Ah, no tengo ni puta idea, es lo que mejor pagan y por tanto lo siembro. Jamás había probado el cacao y tendría cerca de 50 años. Bien, ¿no os ha parecido raro que en Astorga, provincia de León, en España, que hace un frío que pela, o en Suiza, sean los mayores productores de cacao del planeta, de chocolate? ¿Por qué un país como Suiza? Prima, claro, evidentemente, ¿dónde viene la materia prima? ¿De dónde aparece? Sí, en Suiza no, en los Alpes no. En los Alpes no crece. Y aseguro que en Astorga, en León, que hay un par de fábricas de chocolate, todavía quedan, tampoco hay cacao en kilómetros a la redonda. Sin embargo, en casi todas en España, en las tiendas famosas de ultramarinos, había cacao disponible para los fabricantes de chocolate. Entonces, ese es el modelo que tenemos de sociedad o de modelo de mundo, y estas son las costuras del fin de un imperio. Seguimos extrayendo materias primas y recursos de países a los que no dejamos desarrollarse. Porque si los iraníes, por lo que sea, llegáis a un nivel de vida como el de los occidentales, coño, el petróleo vuestro será para vosotros y no para nosotros, ¿no? La producción de aceitunas, de pistachos, de todo aquello que producís vosotros será para unos ciudadanos que cada vez quieren más y necesitan más porque viven mucho mejor. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Por qué Israel, después de 70 años que lleva ahí, como una bota, como una especie de callo en la planta de un pie, nunca ha sido un país al que se le haya podido toser? Porque su objetivo como nación, al estilo de los norteamericanos, es uno y exclusivamente uno: mantener la discordia en el territorio y hacer que Occidente se siga aprovechando y asumiendo todos los recursos necesarios para mantener nuestro estilo de vida. Sí, sí, bueno, yo solo quería decir que eso de que intentamos no dejar de desarrollarlo, pero cuando mencionabas el tema del tercer mundo, es decir, algo que también tenemos que tener en cuenta es que se habla como de cuál es la mayoría global, es decir, Occidente en el fondo es un 12% de la población mundial y no todos estamos, y no es tampoco homogéneo, ¿no? Pero en los BRICS, en los que está Irán y Arabia Saudí, por ejemplo, creo ya produce más, que tiene más un PIB mundial más grande que el del G7. Entonces, digamos que Irán ya no sabes que el esquema ese de primer mundo, tercer mundo, a nivel de desarrollo,
China de algún modo está liderando ahora a los países desarrollados, ¿no? Y el G7 no es tal. Y en ese sentido, cuando hablamos de lo que pasó, digamos, el ataque del sábado, que fue algo como equivalente al 7 de octubre, y fue en el que un ataque telegrafiado con 72 horas de antelación, que todo el mundo sabía que iba a pasar, había tenido muchísimo tiempo de prepararse y con armas antiguas de Irán que fueron capaces de conseguir sus objetivos. Es decir, la supremacía, digamos, tecnológica de Occidente, porque Israel es el país con las defensas aéreas más desarrolladas de todo Occidente, fue incapaz de enfrentarse a los misiles iraníes. Entonces, es decir, que es un momento en que el tercer mundo, ¿no? De algún modo, ha adelantado ya lo que ya era. Yo uso el concepto tercer mundo porque esto es un podcast, esto es un programa y hay que hacer que la gente entienda de qué estamos hablando. Si tuviese que citar cada vez que hablo de que Irán, Siria, Pakistán, todos los países, no sé, imposible. Hablando del tercer mundo en el concepto, además, yo creo que sí que es una categoría que nos es útil, porque durante los últimos 40 años las democracias occidentales hemos hablado de los países del tercer mundo. Les hemos considerado países del tercer mundo los que había que alimentar y mantener, eso sí, a cambio de su sumisión. Y es lo que se pretende hacer con países como Irán. Irán debe de mantenerse en sus calladito, dejarse matar, a cambio de que Europa le permita seguir ahí. Mira, a quién acaba de llegar. Tony, buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? Llevamos ya un ratico hablando y estábamos ya hablando de imperialismo, de tercer mundo, del ataque de Irán, evidentemente, a la embajada, a Israel y del ataque israelí primero a la embajada de Damasco. Y yo estaba planteando el problema de que esta guerra es una guerra de lucha de clases, de que los países del tercer mundo están dejando de tener esa posición auxiliar, esa posición subyacente y empiezan a reivindicar la capacidad de ser naciones con plenas capacidades de desarrollo. Lo que decía Hickel esta mañana, que el centro y la periferia empieza a no asumir la periferia, que le tiene que ceder sus recursos al centro y que ellos se quieren desarrollar como naciones. ¿Tú les haces esa lectura? Sí. De hecho, yo he comentado... Bueno, buenas. He llegado tarde, estaba cenando. Lo siento. ¿Sabes? Trabaja por la tarde, esas cosas. Sí, yo he leído ese artículo muy interesante, como todos los escribe Hickel, y mi comentario ha sido: recuerda Yakarta. Porque donde se inició en plan a lo bruto es en el programa que hicimos, el ampliando el debate que hicimos sobre Yakarta, es ahí. Sí, realmente en Yakarta fue donde se inicia la carnicería en plan industrial, porque realmente Indonesia no, el Partido Comunista era el más importante del país, pero realmente no mandaba el Partido Comunista. Si no mandaba. Lo que pasa es que tiene una profunda influencia en los acontecimientos que sucedían allí. Y también, como mencionamos en aquel debate, la famosa teoría del dominó no se basaba en Vietnam. El origen de la teoría del dominó es, dijéramos, la ficha de dominó que haría caer todas las fichas de dominó era Indonesia. Porque Indonesia, por tamaño, sí que era un país susceptible de influenciar. Y por eso pasó lo que pasó. Que hoy en día los turistas se van a Bali y se encuentran calaveras en la playa. ¿Por qué? Porque ahí mataron, medio millón. Creo. Medio millón. A medio millón se los cepillaron al medio millón. Se los cepillaron a todos. Es que era el tercer partido comunista más grande después de Rusia y China. Es que ellos sabían muy bien lo que hacían, y es muy sintomático el hecho de que la mayoría de la población desconozca realmente lo que ocurrió allí. Es decir, la carnicería que llevaron a cabo y que hoy en día, insisto, en Bali, allí entre las palmeras y el mojito y tal, se encuentran calaveras de todos los que mataron. Si fuera en plan sanguinario. Y en Vietnam intentaron hacer lo mismo, pero claro, en Vietnam les han... Perdón, eso he sido yo que he tenido un problema. Se me ha ido a mí. No, he sido yo, perdona, un momentillo. Es que estamos con una nueva aplicación, perdonadnos, y no va tan bien como debería. Pero bueno. Perdona, Tony, sigue, perdona. Estamos hablando que el método Yakarta fue ese, es decir, reincidente cuando hubo, porque los gringos siempre hacen lo mismo, a todo lo llaman comunista, que es lo que, por ejemplo, Hickel en su artículo, en la pieza esta de Twitter, sí que lo dice muy bien. Dice que realmente de comunista, bueno,
Lo que pasa es que en el momento que no estaban dispuestos a ocupar un rol secundario y querían disfrutar y utilizar los propios recursos y trazar su propio destino, pues nada, enemigos. Y entonces se les ponía el San Benito de comunistas. Todos eran Sí, en comunistas. Irán también, los monárquicos, los monárquicos iraníes también, tanto al gobierno iraní como a la gente poco más o menos cercana, los tratan de eso, de comunistas, y claro, es chapul, o sea, como rojo, una cosa así que suena mal en persa. Para decir, Sí. la República Islámica muy comunista no es, sí que es más izquierdista que según qué cosas, tampoco el Shah, el régimen del Shah tampoco todo era, había cosas que eran muy de un régimen dirigista con una capacidad de producción autónoma desde arriba, dirección de cosas que no es el neoliberalismo que ha habido después, pero claro, igual en por parámetros de esta gente hasta el Shah era comunista probablemente. Claro, pero es que da igual, realmente todo lo que no siga la línea es comunista, directamente. Se da igual, es que no hay matices ahí. Es decir, es lo que he comentado muchas veces, que es la guerra esta en plan maniquea que se ha montado, que nosotros somos el bien. Entonces, como nosotros somos el bien, por defecto, todo lo que no es nosotros es el mal. Y entonces, ¿al mal qué se hace? Pues al mal se le extermina, se le combate y punto pelota. Y todo el que no acepte esa dualidad y elija al bando según ellos deciden que ha de elegirse, pues directamente al bando del mal. Y entonces al mal a exterminarlo. Ya está. El supremacismo blanco. Es muy, muy simple. Por eso yo en Twitter siempre hago la coña de eso, comunismo. Todo lo dicen, comunismo. Todo es comunismo. ¿Por qué? Porque al final, si todo lo que se debe a leña, comunista. Y entonces aquí es lo que ha ocurrido con Irán, pues lo que intentan hacer con Irán desde el año 79, pues es lo que llevan intentando hacer, pues siempre. Siempre. Es que es la rutina de costumbre. Es la rutina de costumbre. De hecho, el que no lo hace, por ejemplo, tenemos aquí a nuestro amigo el juguete roto, a Milei, que como ya los gringos le han puesto una base en la Antártida y le van a vender un montón de cazas que se caen a trozos, pues a Milei es, pues nada, el bien. Milei, bien. Que Argentina la población está muriendo de hambre y tal, eso es irrelevante. Que ese dato es irrelevante. Ya dijo la comandante esta creo que del Comando Sur o algo por el estilo, que Argentina muy bien porque tiene muchos recursos naturales. Que, como la doctrina Monroe dice que América para los americanos del norte, pues ya está claro. Es que siempre igual, siempre igual. ¿Ves, Oriol, un poco al final? Es que he hablado yo antes de entrar que la parte de la lucha de clases, de la lucha entre intereses de las clases altas y bajas, no aparece en ninguno de los debates. No se habla de ello. Y estábamos discutiendo precisamente cómo Mossadegh intentó en los 50 nacionalizar el petróleo, la parte de la zona pesquera del Mar Caspio, creo que fue la que compartía con la Unión Soviética, y el transporte, las telecomunicaciones, el teléfono en aquella época, y que le prepararon un golpe de Estado con el Shah en el año 53 exactamente, que le costó 3 años de prisión y luego murió en su casa porque estuvo encerrado hasta el último día de su vida. Cuyo único intento fue hacer que su país, su nación, igual que hacemos todas las demás naciones, se desarrollase y usase sus recursos para su población y su propio desarrollo y no tener que venderse o cedérselos por las migajas, como el resto del mundo, a Occidente. Y Oriol ha planteado un punto de vista que quiero que me lo repita, que ha sido muy interesante, que en última instancia América ¿a quién nos defiende? Sí me ha gustado mucho. Bueno, eso aquí que dice, ¿no? El fundador de la OTAN, ¿no? Que dijo que el objetivo de la OTAN es mantener a Estados Unidos dentro de Europa, los alemanes como debajo, ¿no? Y los rusos fuera. Sí. Y claro, y es el gran, bueno, la idea de tener un orden de seguridad, digamos, en Europa que incluya a Rusia o la excluya, ¿no? Y entonces, claro, el interés de Estados Unidos es de mantener a Rusia fuera. Lo que pasa es que, digamos, el dólar, ¿no? De algún modo, funciona de un modo como es un cártel, ¿no? Es un cártel mafioso en el sentido de, bueno, yo te voy a dar protección. Yo, bueno, pero yo no necesito protección, yo estoy muy bien. No, es protección de yo mismo, ¿sabes? Yo no te voy a dar nada. Digo, vale, entonces sí, entonces ya tengo las reservas en dólares. Pero es que en el fondo, digamos... Claro, porque... Sí. Pero yo quería haber saltado cuando decías lo de que de Estados Unidos
nos da, claro, ahora queda más claro de que nos da protección o el aspecto de la seguridad militar, claro, a Europa, y que por eso nos beneficiamos de un nivel de consumo más alto, de desarrollo, etcétera. Claro, por otro lado, Europa es evidente que tenía mayor interés en mantener relaciones económicas tanto con Rusia, que eso se ha visto mucho más claro en los últimos 2 años, como antes con Irán, como antes con Irak, que son países que estaban, como antes con Libia, que son países que estaban dispuestos, de Libia no estoy tan informado, pero que estaban dispuestos a vender su petróleo en euros y a partir de ahí financiar el exceso de gasto, el exceso de consumo europeo a cambio de transferencias de tecnología, que por otro lado, pues evidentemente para la producción, para el trabajo europeo, pues era algo también muy conveniente. Mira, al mismo tiempo se mantenía una moneda que hubiera podido aspirar a ser independiente del dólar, al mismo tiempo tienes la industria trabajando, a la gente trabajando, la industria funcionando, y eso quien lo ha cortado es Estados Unidos, y eso se dice demasiado poco, que las sanciones de las que no se habla, las sanciones a Irán que siguen ahí, a pesar de que el acuerdo de 2015 sigue vigente, porque hay una serie de cláusulas, como dicen, sunset clauses, que a partir de tal año hay ciertas restricciones que se levantan a Irán, eso sigue corriendo el tiempo, eso no se cumplen ni el levantamiento de las sanciones, ni por parte de Irán, una parte de los controles adicionales al programa nuclear, pero ese acuerdo sigue vigente. Y a quien fastidia, aparte de a Irán, por supuesto, para quien ha sido un golpe económico, para la vida aquí ha sido durísimo y sigue siéndolo, esas sanciones son contra Europa también, porque Europa tenía aquí un mercado que Estados Unidos no tiene, además porque se lo corta Estados Unidos a sí mismo, porque los iraníes, cuando uno va a las oficinas del gobierno para inversiones y tal, te lo dice, bueno, ahora un poco menos después de lo de Trump, pero que aquí los iraníes no han puesto sanciones a Estados Unidos. Si una empresa de Estados Unidos quiere venir aquí e invertir y trabajar en Irán, hasta hace 4 días no había ningún problema. Los problemas los puso Clinton en 1994, 5, creo que fue el 5, creo que fue. En ese momento, Irán, todavía después de 15 años de la Revolución Islámica, Khomeini, la embajada, los rehenes de la embajada, etcétera, hasta ese momento Estados Unidos seguía siendo el principal comprador de petróleo de Irán. Y es en ese momento cuando Estados Unidos, para congraciarse Clinton con el AIPAC, impide que se desarrollen las relaciones económicas a un mayor nivel con Irán. Y es ahí cuando ves que en realidad las sanciones a los países del tercer mundo no son necesariamente no es solo para impedir el desarrollo del país del tercer mundo que tiene los recursos, sino también para impedir alianzas de ese país del tercer mundo con un rival que está dentro del redil de la dependencia de Estados Unidos y al que una alianza con esos países del tercer mundo podría ayudar a que se independice de Estados Unidos, y eso evidentemente a Estados Unidos no le conviene. Ni lo va a permitir. Y eso no lo ven. No lo ven, que si el nivel es que Europa se empobrece, es también porque pierde esas posibilidades económicas por esa supuesta seguridad. Europa está metida en una cárcel de Estados Unidos, que de momento todavía tiene un nivel de, en fin, ha bajado mucho, o sea, lo que es nuestra generación ya no tenemos la misma, no hemos tenido la misma, bueno, yo no he tenido vida laboral en España directamente, pero no ha tenido la misma seguridad laboral que tenía la generación anterior y la diferencia de nivel económico entre la gente que sí que aguanta bien, la clase media acomodada, y la gente que se está yendo al garete es mayor, y eso es en parte por esa cárcel que monta Estados Unidos de no permitir que se monten alianzas independientes. Y claro, si tú no puedes hacer una alianza y conseguir recursos independientemente de Estados Unidos, pues lógicamente las mejores oportunidades no te las vas a llevar tú, se la vayan a llevar Estados Unidos y sus competidores, que son los que quedan fuera del redil, que son Rusia, o sea, China, que ya es, en fin, va por delante, y Rusia, pues...
Pero es que la el- Unión Europea. Yo hace mucho leía un artículo que decía. No, estaba Oriol. Como queráis, pero, No. pero que una cosa es eso, no es que tienes toda la razón, es decir, el gran enemigo, digamos, de la guerra, por ejemplo, de Ucrania no es Rusia, de hecho, es mantener a Europa Es rota, la alianza ¿no? Alemania-Rusia, o sea, es la Sí, Alemania ya está. Claro, es que Ya no no, sé claro, ya cuándo se se acabó. habla de eso. Sí, ahora la economía europea más fuerte es Rusia, ¿no? Y a ver, es decir, podemos tener la opinión que sea, ¿no? Pero también otra cosa es eso, es decir, es que no sé hasta qué punto, digamos, la gente en Occidente es consciente de eso, que es como, al menos no dices que nos hemos educado, ¿no? Con primero nuestros padres o abuelos tienen más seguridad laboral, ¿no? Pero también de la supremacía tecnológica a nivel militar. Es decir, es que esto se ha perdido. Esto desde el 2020 es que ya no la tienes Occidente. Y esto es lo que se demostró el sábado pasado. ¿Sabes? Que no, no podemos enfrentarnos, ¿no? Y es decir, Eso también es una pericia muy grande, ¿eh? Porque Irán lo que tiene es una capacidad para hacer un aprovechamiento, vamos, al máximo de los recursos que emplea. Yo escuchaba justo anoche un análisis de dos especialistas de aquí, de cosas militares y tal. Decía este hombre que él cifraba el gasto que hizo Irán en la operación del sábado al domingo, no sé si dijo 27 millones, lo dijo además 27 millones de dólares. Mientras que a los otros la defensa les ha costado entre 1.000 y 1.300 millones de dólares. Es decir, y él decía, los drones que mandan son drones que los llaman, que son como un vespinos, o sea, son una cosa cutre, pero está bien para el objetivo que persiguen, están perfectamente utilizados. Es una cuestión también no es tanto tecnología, que también tienen tecnología avanzada, sino de aprovechamiento muy eficiente de los recursos. Es el problema del dólar. Esto es el dólar, es decir, porque claro, con la idea de intentar tener materia prima y trabajo barato en la periferia, ¿no? Claro, los salarios y los costes de Estados Unidos siempre son más caros. Entonces, digamos, el presupuesto del Pentágono está hinchadísimo siempre por casi definición del mismo imperialismo del dólar, ¿no? De cómo funciona ese régimen. Pero ¿qué pasa? Que entonces Irán, que está sujeto a precisamente, digamos, a este tipo de explotación, tiene esto, los Shahid, los drones estos más rudimentarios son $10.000 contra un sistema que vale billones. Creo que era 75% del presupuesto mensual del ejército de Israel en una noche. Es decir, y se han quedado sin municiones. Entonces creo que Hezbollah estaba atacando hoy como si no hubiera nada, porque es que no hay el Iron Dome. Ya no está. Pero el peligro ahí, si los israelíes se quedan sin armamento convencional que pueda hacer frente a lo que tienen delante, van a pasar, eso habéis visto gente que hable de en qué medida hay un riesgo real de que pasen a armamento nuclear. No sé. Aquí está pasando que se está vendiendo directamente es que el ataque iraní ha sido un absoluto y completo fracaso. Los vídeos que circulan en Telegram sobre los misiles que sí que alcanzaron las bases militares, hay un montón. En España la prensa no los ha emitido en ningún sitio, solo están disponibles en canales de Telegram. Entonces, la narrativa es que el fracaso ha sido un fracaso. De hecho, lo he buscado antes de entrar en antena. Pero es que esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno, claro, es decir, porque esto es para dar una salida a Israel. Mira, el ataque de Irán fracasó, pero su amenaza persiste. Israel repelió un ataque sin precedentes. La Casa Blanca calificó fracaso impresionante. Un ataque sin precedentes a Israel. Todo es un fracaso impresionante. Sí, es un fracaso, pero ataques sin precedentes al mismo tiempo. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Sabes? Es como una cosa a la otra. Entendéis que no pueden decir, no puede haber. Tenemos que responder. Es un fracaso, pero hay que responder. Aunque sea simbólicamente. No, si es un fracaso, pues ya está. Ya, pues acéptalo. Esto es lo que pasa, le decía Netanyahu. Es que un par de cosas. Un par de cosas. El objetivo de todas las sanciones de los gringos siempre es el mismo. En inglés se llama regime change. Eso es el objetivo. El país cuyas élites no pasan por el aro,
sancionado porque el objetivo es el regime change, es decir, cambiar el régimen por un país cuyas élites sean lacayas. Entonces, es el objetivo de todas las sanciones. No hay otro. Es decir, todo el que no pase por el aro, si directamente no lo puede invadir, lo sanciono, vamos, hasta en todos los ámbitos posibles para conseguir, claro, normalmente no sale, pero el objetivo que es hacer la vida de la población tan insoportable que derriben al régimen. Entonces, el nombre técnico es regime change. Claro, no funciona, pero yo le digo igual, es como tú tienes un martillo y todos son clavos. Pues yo como tengo la supremacía. ¿Y cuál es mi martillo? Eso es lo que habéis comentado antes, la supremacía del dólar. Pero ¿qué ocurre? Que todo lo que es Eurasia se está desconectando del ámbito del dólar. Y eso es de hecho, Oriol, seguro que lo habrás visto, en el Senado ha habido debates muy cañeros al respecto y ha habido senadores que han dicho que como perdamos la capacidad de imponer nuestra moneda a todo, estamos muertos. Porque es decir, nuestro sistema no se puede mantener si nosotros no podemos utilizar nuestra moneda. Es decir, no podemos utilizar nuestra moneda porque ellos son soberanos monetarios, entonces crear moneda no les cuesta nada. Ellos pueden crear toda la moneda que haga falta. Entonces su inflación la expanden. Es decir, yo puedo... Imagínate que yo pudiera... Dime. No, yo en Irán no creo que busque Estados Unidos cambiar el régimen. ¿No? Yo creo que porque eso, bueno, ya lo hicieron con Mossadegh. Si uno se mete en teorías conspiranoicas, en los últimos años del Shah, las cosas tampoco estaban tan satisfechos los yanquis de que se les empezaba a poner chulito el Shah. Hay un libro de un diplomático iraní que cuenta que en los últimos años el Shah va y se reúne en secreto con Saddam Hussein, en secreto, de Estados Unidos y de Israel, para mantener una relación al margen. Es decir, que empezaban a tener problemas. Yo creo que aquí, porque si aquí tienen, es decir, si las fronteras del país son las mismas, pero ponen al tipo al hijo del Shah o a cualquier otra marioneta, pero mantienen básicamente las instituciones del Estado y las fronteras como están, la identidad es tan grande y el país es tan grande, los recursos son tantos y la identidad nacional es tan potente que eso por medio plazo, que puede ser 10 años, 15 años, se les vuelven a salir ranas, les vuelven a crear un problema. Yo creo que lo que buscan aquí es partir el país, hacer la parte petrolera de Juzestán y del Golfo Pérsico, separar. En el norte no pueden inventarse tan fácilmente un separatismo, pero bueno, crear varios, llevárselo. Fragmentar. Sí. Pero y luego los otros que se maten entre ellos y que no consuman recursos, que es de lo que claro, se trata. pero en el fondo eso es cambiar. Y los otros a matarse. En el fondo eso es cambiar el régimen. Cambiar el régimen no es solamente... Cuando hablo de cambiar el régimen, no es cambiar a la cabeza, es cambiarlo totalmente. Y si cambiar el régimen incluye dividir el país, pues se divide el país. Es decir, la cuestión es que es que es Yugoslavia. Claro, es decir, cuando hablo de cambio... ¿Por qué lo digo? Porque cuando a un iraní descontento con la República Islámica, con los 1000 problemas, defectos y vicios que tiene, hablas de cambiar el régimen, pues igual le suena bien, ¿sabes? Claro, es que suena bien. Claro, es que suena. Ten en cuenta que los gringos nos dan puntos. Pero es que cambiar el régimen consiste en que tú, si no eres de la parte donde está el petróleo, te mueres de asco y estás matando de la provincia de al lado. Es eso, regime change. Vale. Claro, pero es que ten en cuenta que los gringos nos dan puntadas sin hilo. Una cosa es lo que ellos van diciendo por el mundo. Y otra cosa es lo que significa eso. Es como cuando hablan del famoso orden basado en reglas. ¿Pero en las reglas de quién? Pues las nuestras, coño. En las reglas que ponemos nosotros. ¿Y cuál es nuestra regla? La ley del embudo. Es decir, para nosotros el lado ancho y para todos los demás el estrecho. Lo que comentabais antes de Europa. Los gringos lo que han hecho es destruir Europa como rival económico, porque estamos entrando en una época en la que hay escasez de recursos. Entonces, los pocos recursos que hay son para nosotros. ¿Cuál es el problema de Europa Occidental? Que consumía muchos recursos. Pues entonces, ¿qué hago? Me cargo su máquina económica y como me cargo su máquina económica, dos ventajas. A, consume menos recursos y B, los pocos recursos que consume se los voy a vender yo.
Se lo voy a vender yo al precio que quiera y al ritmo que quiera. Es que eso es obvio. Eso es obvio que es así. Y un tercer apunte. Es muy curioso que, no sé si lo habéis leído, hay un diario en Israel que se llama Haaretz, que publica cosas muy cañeras. Y el 11 de abril publicó un artículo que es muy fácil encontrar, cuyo título es literalmente, a ver que lo tengo aquí, que lo leí otro día, que dice, decir aquello que no puede ser dicho. Israel ha sido derrotado. Una derrota total. Los objetivos de la guerra no serán conseguidos. Los rehenes no volverán mediante presión militar. La seguridad no será restaurada. Y el ostracismo internacional de Israel no finalizará. Es un artículo que habla de eso, en Israel. Si yo lo leía... ¿Ahora qué? Pues ahora, ¿cuál es el problema? Que ahora es huir hacia adelante. Es que este vídeo que es uno dice adelante. Llevan toda la vida diciendo que nosotros no podemos, somos el único país que no podemos perder una guerra. Porque si perdemos una guerra, desaparece el país. Si Haaretz dice que han perdido la guerra, ¿ahora qué pasa? Claro, pero Haaretz es un periódico, en cierto sentido, a contracorriente. Porque la élite principal, la élite principal tiene claro que ellos no van a parar. Pero no van a parar. Quiero añadir eso a la pregunta que ha dicho Manuel Llinas antes, sobre el tema de... entonces, si hay un problema de que la existencia de Israel está en entredicho, Israel tiene la doctrina Sansón, creo que lo puede... claro, yo estoy convencido que usar la bomba atómica. La ejecutan. Entonces, eso, claro, es que, claro, no que decías, bueno, es que estamos tranquilos y todo, yo he dicho antes, bueno, suerte. Quizás soy yo que tengo problemas de ansiedad o estoy demasiado siguiendo las redes, lo que pasa, pero pasa algo también muy parecido con Rusia, ¿no? Es decir, Rusia es una potencia nuclear, Irán en este caso no lo es, pero el riesgo de guerra nuclear cada vez está aumentando más. Porque esta es la gran diferencia entre, es decir, todo lo decía esto David Harvey, ¿no? Que hacía una comparación entre la Segunda Guerra Mundial y ahora, ¿no? Que estamos en un contexto económico y político muy parecido. Pero es que en la Segunda Guerra Mundial no había armas nucleares, ¿sabes? Es decir, estamos hablando de un contexto de Hitler con armas nucleares, ¿no? Entonces, hay un momento en que el pueblo, digamos, de Occidente tiene que plantearse hacia dónde quiere ir, ¿sabes? Si la idea del fantasma nuclear, pues, no sé, es decir, yo tengo un hijo de 4 años. Es hacia quién. O sea, tiene tantos enemigos que tendría que dispersar. ¿Qué va a atacar? ¿Irán? ¿Va a atacar también Siria, Siria, el Líbano, a Irak? ¿A quién va a atacar? ¿A los kurdos? ¿A quién? Si puede elegir enemigos, todos los que quiera. Tiene tanta capacidad nuclear, destruiría Irán. Vamos, con la extensión que tiene Irán, lo dudo muchísimo. ¿Que destroce el Líbano? Pero la represalia de Irán, Irak y probablemente Egipto, bueno, Egipto ya no. La represalia libanesa, Siria y probablemente Jordania sería terrible. Y les pasaría como que en el Irán se quedarían sin armas nucleares. No tienen armas infinitas, no sé cuántas armas nucleares tendrá. Pero recordad lo que era Sansón. Sansón se cargaba el templo. Ellos se lo llevan todo por delante, les da igual. Pero ellos... Es como una hormiga intentando joder un templo. Al final de cuentas, Estados Unidos tiene, creo que son 1.800 casas nucleares, Rusia va por 1.500 activas, tienen muchas más almacenadas que podrían volver, pero nunca he oído hablar de que Israel tenga una cantidad exagerada de armamento nuclear. Pero es que tú estás pensando de manera racional. Ellos, sobre todo los sionistas, son el pueblo elegido por Dios. En el momento que tú eres el pueblo elegido por Dios, se acaba todo el razonamiento. Tu razonamiento no tiene ningún sentido porque Dios me ha elegido a mí. Entonces, como Dios me ha elegido a mí... Pues son seculares. Si yo me los llevo todos por delante, a mí me da igual, porque yo voy a ver a Dios. Entonces, tu razonamiento me da igual. Claro, es un razonamiento brutal. Pues que son racionales, ¿eh? Claro. El ataque al consulado, digamos, de Siria, aunque fuera como pasar todas las líneas rojas a nivel de interacción entre estados, a nivel diplomático, era racional, porque esto lo comentaba, creo que es Scott Ritter, que encontraron como el jefe de los guardianes de la revolución de Irán y como cada uno del supervisor en el Líbano, en Yemen. De Irán no, de todo el Levante, sí. Sí, del Levante, ¿no?
Sí, pero que era una reunión al más alto nivel y era como una oportunidad de oro para Israel de desencabezar, digamos, los guardias de la revolución. Y entonces la aprovecharon y además también tenemos que tener muy conscientes de que para Netanyahu, sobre todo en particular, y esto lo dijo Chuck Schumer, ¿no? Es decir, el senador más pro-israelí que te puedas imaginar, dijo que es un peligro. Es decir, para él es racional tener una guerra con Irán. Tenemos que entender como cuando hablamos en el 11 de septiembre o antes, como Netanyahu, su carrera política siempre ha sido la de ir a la guerra contra Irán. Entonces para él es lo más racional. Si él pierde el poder, va a ir a la cárcel, ¿sabes? Entonces, pues, por esa regla de tres va a seguir forzando la máquina más. ¿Su problema cuál es? Que se ha encontrado con la Gringolandia más débil de la historia. Tan simple como eso. Entonces, es el problema que tiene real. Su problema realmente no es montarla. Su problema es que los gringos, lo más seguro es que no le sigan. Salvo que fuerce la máquina muchísimo. Ese es un problema muy gordo. Octubre, ¿no? A enero, porque Trump, claro. Trump sí que era anti-Irán a muerte, entonces... Claro. Pero no sé Claro. Claro. Ellos, tal como en la deriva que está el actual gobierno israelí, es muy simple. Es provocar para conseguir, como sea, que los gringos se involucren. Sí, y ya está. Tiempo. Ese es el objetivo. Está clarísimo. Está clarísimo. Y están forzando la máquina sin parar. El problema es que los gringos, debido a lo que decían los dioses, lo que llaman la ubris, pues están metidos en lo de Ucrania les ha salido mal. Yo estoy convencido que el golem naranja va a cortar el cable, es decir, cuando gane corta el cable y los europeos nos cogemos el marrón y ya nos apañaremos, porque el golem naranja tiene, claro que su objetivo es China. Y va por China. Lo que inició Obama con el pivote hacia Asia, pues el golem naranja lo tiene hiper claro. Y el problema es que ahora hay parte del Estado profundo que está de acuerdo con él. Eso es lo que le hace realmente peligroso, que quiere ir a por China. Y el marrón quieren ir contra China, es decir, el tema es cómo ir contra China, si aliándote con Rusia o aliándote con Irán. Pero por eso... Claro, pero por eso es la democracia americana, ¿sabes? Que se elige cómo ir contra China. Claro, pero por eso el golem naranja lo que va a hacer es soltar lastre. ¿Y cuál es su lastre actual? Ucrania. Es que yo tengo clarísimo que va a cortar el cable. Es que va a cortar el cable. Claro. Y entonces el marrón que le va a dejar nos va a dejar a nosotros va a ser bonito de ver. Sí, a von der Leyen. Claro, porque Ucrania hoy en día es un estado absolutamente fallido. Es decir, no tiene ningún tipo de viabilidad. No tiene ningún tipo de viabilidad. Ninguno. Bueno, bueno, allí hay armas y gente armada y hay un follón brutal montado. Es que es brutal. Había armas de Ucrania que llegaron a Gaza, ¿sabes? Como que estaban como jamás dándole las gracias a los ucranianos por las armas del mercado negro, ¿no? Pero en los calzados de Telegram venían el coste de podías comprarte un jabalí, me parece que eran $5.000 y había una escena en la que se veían los rusos comprando un jabalí para estudiarlo. Y ojito, que lo que ha hecho Irán, por ejemplo, me refiero, lo que comentaba antes Manuel de la diferencia de gasto, es lo que iban haciendo los rusos contra Ucrania. Claro. Es decir, a Ucrania se ha mandado lo más caro de lo más caro. Y ya no hay nada. Ucrania, es contra toda la OTAN. Es decir, es que. Exacto, pero que la OTAN, dijéramos. Sí, pero que. Exacto, pero que en Ucrania la OTAN ha mandado su armamento más avanzado, más caro, más mejor, por decirlo. Y Rusia. Armas que iban a cambiar la guerra. Exacto, y Rusia con armas tipo Irán, es decir, aprovechando muy bien sus recursos, pues los ha destruido. Y hoy en día Ucrania prácticamente no tiene nada. La OTAN ya no puede mandar nada. Es decir, nada de nada. Por eso, y como se han dedicado ya en plan desesperado a atacar la infraestructura energética rusa, pues los rusos están dejando la infraestructura energética ucraniana pues como un erial. Sí. Y como ya no hay nada, pues no hay nada. Es que es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Sobre una de las cosas que has dicho, Tony, que se dice mucho y es como no veo que se discuta en medios occidentales que discutan la cuestión del conflicto entre Irán e Israel, que Israel intenta
intenta implicar a Estados Unidos. Eso es una circunstancia general, eso no es algo específico de este momento, ¿no? Pero es algo que se ha discutido bastante en estas 2 últimas semanas, desde el ataque al consulado, porque claro, había que decidir qué hacer, si responder mucho, responder poco, no responder, y estaban los que decían, quienes incidían más en eso, de lo que el peligro en este momento era ayudar a Netanyahu y a Israel a salir del pantano en el que están metidos, implicando a Estados Unidos en una guerra con Irán. Esta era la línea que defendía mantener la política la política de paciencia estratégica, y que decían también, por otro lado, que Irán, dentro de la progresión de los últimos años, viene ganando posiciones dentro del golpe que fue el bloqueo con Trump, por lo menos económicamente, aunque luego depende de cómo se mire. Pero que por tanto había que seguir el mismo camino que se venía siguiendo, sin dar la posibilidad a Israel de dar un volantazo y de toda la opinión pública que tiene en contra, todo el problema que tiene, ayudar a que salga de ese problema metiendo a Estados Unidos contra Irán. Pero la gente que está más satisfecha con lo que fue la operación del sábado al domingo, lo que no ven tanto eso como el factor fundamental, porque piensan que Estados Unidos por un lado, que Estados Unidos está en año electoral y ya tal y como con la que hay montado Gaza y el candidato que es Biden, suponiendo que sea un candidato, lo que sea, lo tiene muy cuesta arriba. Si encima se mete en una guerra con Irán, pues eso es un desastre, eso es un carajal del copón. Y por otro lado, tampoco piensan que Israel pueda, y luego está una pena, en fin, Oriol sí piensa seriamente en lo del ataque atómico. Yeah. Lo que pasa que eso hay que verlo con una precisión de elementos tácticos y de información muy de insider, que yo no tengo ni tiene nadie, y que son cosas que no se publican, de cuántos misiles hay, dónde están, cuáles son las distancias, cuáles son los objetivos en Irán, que es lo que hay que tener en cuenta. En fin, es toda una serie de que la gente que pensaba que estaba a favor de dar una respuesta más contundente y no estar mareando la perdiz con cosas pequeñas, y en lo que piensa es que Israel no puede meterse en una guerra, ni va a tener apoyo de Estados Unidos, porque por lo menos en año electoral, luego después de las elecciones habría que ver, ni el propio Israel tiene la capacidad de meterse en una guerra sin desaparecer. Luego, claro, si entramos en la escatología y el mesianismo y que nos vamos al cielo y ellos se van al infierno, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero claro... Pero déjame también lo pueden esto. hacer. Cualquier lunes por la mañana pueden decir, venga, vámonos, adiós. Esa es la coalición que está en el poder, es decir, digamos, el equivalente, como 30% de Estados Unidos, la facción política más poderosa son los evangélicos, que son mesiánicos, y el sionismo que tienen, apoyan a Israel no porque sean... No, porque creen que Dios es así, claro. Que el mundo... Tuve a uno en casa aquí en Teherán hace poco que iba por ahí haciendo exorcismos. Ellos lo que buscan es, Oriol seguro sabrá este tema, que es the rapture. Claro. Eso es lo que buscan ellos. Claro, sí, pero en Israel, los propios israelíes que están en Israel... O sea, por eso es lo que digo, que depende mucho de cálculos tácticos que son muy difíciles sin tener una información muy potente por ambos lados. Es muy difícil, porque si tú, con todas las armas atómicas de Israel, no eres capaz de cargarte todo Irán, que son como 3 veces la península ibérica, España y Portugal, y todavía sobran como 150.000 kilómetros cuadrados más o algo así, con las armas repartidas, no eres capaz de cargártela y Israel desaparece, pues a lo mejor tú te has ido al cielo, pero aquí la historia sigue, queda parte de Irán por ahí, quedan otros países y tú no te has cargado a todo el mundo, te has cargado a buena parte del mundo, pero no a todo el mundo. Y tú ya no estás y los otros sí, entonces no encaja mucho con la película de... No, y supongo que Rusia y China también harían algo, ¿sabes? No van a permitir que Israel use armas atómicas, antes van a frenar, porque
Pero a ver, sí, no, es decir, no van a permitir que pase eso. De todas formas, el arma más poderosa de Irán es su situación geográfica. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque si Irán hunde 2 superpetroleros en el estrecho de Hormuz, adiós, adiós. Adiós, Europa Occidental, adiós, adiós. China Ya, no quiere pero eso. sí, yo no he dicho que China lo quiere, he dicho que su arma principal es esa, es su posición geográfica. Si hunde 2 superpetroleros, adiós. Lo que pasa Adiós. que eso para Irán era más una perspectiva posible en el momento en el que todavía tenía la idea de establecer relaciones, de desarrollar relaciones con Estados Unidos y con Europa, que son los que le hacen la puñeta. Pero en el momento en el que para salir del problema con Estados Unidos y con Israel quiere apoyarse en la relación con China, esa opción ya no la tiene. ¿Hay oleoductos y gasoductos que conecten Irán con China? Todavía no, todavía no. Ah, amigo. Están en ello, pero todavía no. Pues cuando estén los petroleros al fondo del mar. Y entonces ahí nos vamos a reír. Hombre, claro, seguro. Es decir, los gringos tienen un hemisferio, pero nosotros nos vamos, hecatombe, es decir, al día siguiente. De hecho, yo he leído varios artículos diciendo que realmente aquí las pocas neuronas pensantes que hay en las élites europeas que nos malgobiernan, el miedo que tienen es ese. No que Israel a ellos realmente la guerra, me refiero, en el propio teatro de operaciones no les preocupa. Lo que les preocupa es que se corte el suministro de energía. Eso sí que les preocupa. Porque eso es el talón de Aquiles. De hecho, el talón de Aquiles occidental es que carecemos de recursos para alimentar nuestra máquina económica. El caso de Alemania es un caso señero, pero el resto del continente nosotros no tenemos recursos ninguno. Claro, ninguno. No tenemos recursos ni tenemos ya una tecnología tan valiosa comparativamente como para intercambiarla por recursos. Eso hace 20 años sí lo teníamos y ya no. Nada. Y por eso los gringos volaron el Nord Stream 2 para deshacerse de Europa como rival económico. Si es que es obvio. Si es que tú ves un mapa y es obvio. Si Euroasia están uniéndose unos con otros, tienen población, tienen recursos, lo tienen todo. Los gringos tienen su hemisferio y nosotros pues no tenemos nada. No tenemos nada de nada. Dice, por ejemplo, de las muchas cosas de las que no hablan los medios de formación de masas, por ejemplo, en España y en Europa en general, es el vector energético. Eso tampoco. Porque es toda obsesión del bien contra el mal, el bien contra el mal, el bien contra el mal. Es todo el rato. Se acaba la cinta, le dan la vuelta y la vuelven a poner. Se acaba la cinta. Y no hay ninguna voz crítica que penetre esa burbuja. Ninguna. No hay voces críticas. No hay. Hombre, yo os digo que yo no veo La Caja Tonta. El sábado por la noche, pues como uno es humano y tiene sus debilidades, digo, voy a poner La Gubernamental. A ver qué dicen. Pues no decían nada. Nada. No había nada que decir. Nada. Si la promoción seguía igual. Es decir, estaban aquí igual. No había nada. Pero también, perdón la interrupción, pero es que hablabas del tema de televisión, y también una cosa es que justo estaba pensando que cuando hablábamos antes los tres, estábamos confesando de que ninguno de nosotros mira la televisión, pero ya tenemos como una edad, ¿sabes? Es decir, es mi abuela que mira la televisión, que tiene como más de 90 años, pero y ella igualmente ya se da cuenta un poco de la situación, ¿no? Entonces, que también estamos haciendo ahora mismo nosotros un programa como online, es decir, la gran mayoría de gente ahora se saca la información de internet. Entonces, que no... Pero también te digo que en el Reino de España el medio de formación de masas que más influye es la televisión. Sigue siéndolo. Porque no solamente por los que lo ven, sino por toda la gente que online habla de lo que sale en La Caja Tonta. La gente, es lo importante. Claro, es decir, no tanto que, sino que el caso, vamos, del libro fue El Ángel Caído. El Ángel Caído llegó donde llegó porque se ve por la tele. No. Ya está, es tan simple como eso. Tan simple como eso. Y entonces, que La Gubernamental no diga nada, es decir, ni malo ni bueno, nada, no digo nada. Oye, que está aquí Irán atacando a Israel, que esto es una cosa brutal. Nada. Pues ya te dice en qué... ¿Pero cómo nada? ¿En qué? ¿Nada? ¿Nada? ¿No dijeron nada?
No, la programación sigue igual. Y al día siguiente, yo no lo vi, pero me dijo mi señora esposa que... No, la programación no cambió. Yo no lo he visto. No, la programación... No lo sé. La programación no cambió, sigue igual. En el canal 24 horas, sí que salía la barra esta de abajo que se mueve muy rápido con las letritas. Pero vamos, que esa barra igual te la ponen. Esas barras igual te la pones si se ha producido un atentado, si en Palencia uno tira una furgoneta por una carretera. Si es que da igual. Es decir, y aparte tienes que. Aparte, eso tienes que leerlo, cuidado. Eso hay que leerlo, y eso de leerlo incluye un esfuerzo intelectual. Y la letra va muy rápido. Que tú en España diles a la afición el ver películas subtituladas en castellano. Que te dicen que es que hay que leer. Que es que no la ven porque hay que leer. Pues claro, si estamos en ese infranivel, es imposible. Esto me comentaba un amigo mío que es italiano y brasileño y que se puso la Sky News italiana y después se puso la Sky News americana. Y veía como que había mucha más homogeneidad en la italiana y todos decían exactamente las mismas posiciones, digamos, pro-occidentales, ¿no? Por resumirlo de un modo, versus la americana, en que también había más disensión, había más debate. Y esto es algo que de hecho se ve, porque es la diferencia de como estaba pensando, ¿no?, que lo que pasó, digamos, en el 89, digamos, que la Unión Soviética permitió a sus satélites de Europa pues tomar riendas de su destino. Esto es algo que Estados Unidos todavía no ha hecho con nosotros, ¿no? No nos ha permitido, digamos, tener regímenes que respondan a la gente, ¿no? Es decir, nunca... Claro, es que cuando la gente habla es que Irán es un malvado régimen teocrático y dictatorial, pero es que cuando decimos nosotros la austeridad, cuando se votó la guerra de Irak, cuando se ha votado con la OTAN, ¿no? Con los recortes. Pero si es mirado desde la izquierda y desde la derecha la inmigración, o sea, es por tanto por un lado como por el otro, ¿no? Si es mucho más simple, tú coge a una personita, le pones un mapa de Asia solo con los vacío, con los contornos de los países y le dices, señálame con el dedito dónde está Irán y verás lo que pasa, y verás lo que pasa. Es decir, a ver cuántos son capaces de acertar. Que no saben, es que la gente no sabe. Dices de la diferencia entre Sky News Italia y Sky News Estados Unidos, pero es que en Irán, dentro de que los medios pro gobierno son muy de lo que el teletipo de la declaración del político que manda y poco más, con los pocos medios que hay que son de la facción contraria, hay más debate de política exterior que en España. O sea, dentro del juego que hay, que si lo miras desde Estados Unidos, pues dirás, esto es un horror, esto da pena. Hay más debate, más vivo sobre si se va a hacer esto, si se va a hacer lo otro. O sea, hay un cambio de presidente del gobierno, presidente de la República, como lo llamen. Hay más cambio de política exterior, pero cambios de calado fundamental para las siguientes décadas del país, y sobre eso se pelean y hay debate. O sea, es en unos espacios... Es soberano. Sí, es que claro, es un país soberano, quizás ese es el problema, ¿no? También que... Claro, y ahí en España no se debate si el país es soberano o no. O sea, es que es lo primero ¿cómo se va a debatir? Pero ¿cómo se va a debatir? Claro. Que la gente no sabe. Que el otro día hablando con un par de amigos, que estos son tíos, pues que tienen puestos de responsabilidad en las empresas que trabajan, son tíos inteligentes y tal, cuando mencioné los 30 gloriosos, me miraban como si fuera un marciano. ¿Eso de los 30 gloriosos qué es? ¿Y ahora que no sabéis lo que es? No. Es que no tienen ni idea. Pero ni idea. Tú coge, yo te digo, liceos universitarios, hazles preguntas de cultura general, que ni idea. Es decir, cero pelotero. Si no puedes hablar de... Porque el Reino de España, en ese sentido, es un país que todavía no se ha desenroscado la boina. Aquí la gente va con la boina hasta las orejas. Y como en España no se viven... Claro, pues en toda Europa, entonces... Y entonces el problema es ese. Francia, es tremendo. Es tremendo. Y entonces, claro, hay programas pues como nosotros, pero nosotros somos cuatro gatos. Cuatro gatos porque realmente... Cuatro gatos que están en el extranjero.
Que eso es bueno. Me refiero que fíjate, si nosotros, que otros medios, pues tenemos un tío que está en Gringolandia, otro que está en Irán, y estamos hablando. Da igual. Es decir, da igual. Los medios de formación de masas van todos a una como Fontevejuna. Y no se salen. Mira, Tony, les estaba contando, yo estoy suscrito a los periódicos americanos que publican de madrugada más o menos a las 4 y media de la mañana en las apps. No pago porque paso de estar pagándoles y veo las noticias solamente en política internacional. Bueno, pues leyendo eso a las 4 y media de la mañana, puedes esperar, claro, que a las 6 y media, 7 de la mañana van a publicar nuestros periódicos españoles. En el internacional, ¿eh? En nacional no, España no existe, no aparece por ningún sitio, casi nunca. Y entonces, o como lo decía antes Manuel, ¿verdad? El The Guardian hace el dictado del diario.es, le quita toda la parte internacional, no necesita ponerla. Copian lo que dice el The Guardian y tomar por culo. Y así funciona. El problema es que ni los periódicos de la extrema derecha, panfletos de mierda como es el OK Diario o como podría ser El Debate o alguno de estos nuevos que se por ahí un montón de medios, pues en España es muy fácil hacer un medio. Te coges un teletipo de lo que se llama agencia y lo publicas tal cual. Por ejemplo, anuncios de ¿cómo se llama esto? De alguna fruta rara que te va a curar la pitopausia y te va a quitar las escamas de la piel y punto pelota, ya tienes un medio. Lo importante son las noticias de opinión. Entonces es como muy curioso que no, a ver, ¿en qué periódico, Tony, de los que han publicado sobre el ataque israelí a la embajada, cuántos periódicos lo han publicado en España? ¿Y qué han dicho? ¿O cuántos han publicado, sí, y realmente es eso, pues es lo que tú comentas. El caso iraní, el caso del ataque a Israel por parte de Irán, eso han publicado todos. Y todos dicen lo mismo, Infoba, El Debate, todos, que ha sido un rotundo fracaso. Injustificable, Rita Maestre, injustificable. Tuvo que borrar pero sin provocar, ¿no? Pero esto es lo que dicen de la invasión de Rusia, ¿no? Que era unprovoked, ¿no? Era como... Sí. Siempre el adjetivo siempre ahí, ahí siempre lo clavan. Pues que claro, eso es lo que decía... La intervención exterior, ¿sabes? Es decir, se justifica como nunca se habla de que los ataques, digamos, del enemigo son respuesta a nuestros propios ataques originales. Entonces, claro, entonces se presenta lo que es una respuesta, de hecho, como una agresión en sí, ¿no? Que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de Irán. Entonces, claro, así se puede justificar que Occidente responda a Irán, ¿no? De que están hablando de hacer más sanciones y todo. Pero esto pasa igual con Corea del Norte, también, ¿sabes? Que como muchos ataques de Corea del Norte que han atacado... Por eso a mí me extraña lo de que hayan pedido permiso a Irán para hacer el ataque simbólico ese, porque en realidad, ¿qué más les da? O sea, pueden hacer un ataque simbólico y luego avisar a Irán de, mira, si tú respondes, tu respuesta no la vamos, o sea, no vamos, esto lo vamos a televisar nosotros como nos dé la gana. Mira, y no, entonces tú sabrás si vas a responder o no. Escucha, esto lo publicó el País del ataque, ¿no? Del ataque israelí a la embajada, y lo voy a leer textualmente. Y escuchadme. Israel mata a 3 destacados mandos militares iraníes en la residencia del embajador en Damasco. Chúpate, titular, ¿eh? Aquí no dice en la residencia, no dice en la embajada, que es donde los mató. No los mató en la residencia del embajador, los mató en la embajada de Irán en Damasco. Esto es el País, el día de la fecha. Bueno, lo veis por ahí que vendrá, luego os lo dejaré, no sé, una mierda. Pero esto es como lo publican, o sea, lo poco que se publica, pues viene en el periódico, El País, La Vanguardia. No, bueno, dice La Vanguardia que Israel ataca a la Guardia Revolucionaria y destruye el consulado iraní. Ya en Siria los iraníes no tenéis embajada, es solamente un consulado. Oye, mira, qué poquito. No, ya lo han cambiado, han puesto otro, un par de calles más allá. Y luego lo que no te cuentan es que había un tuit de Craig Murray, un diplomático británico que estuvo en la cárcel por no me acuerdo qué, hace un par de años. Dice que es que no le cuentan a la gente que es que en todas las embajadas, hasta en España, la de España en Irán, la de cualquier sitio, tienen, no sé cuál es la expresión, pero tienen gente de la policía secreta, del CNI o como se llame, y tienen militares, y eso en todas partes.
Y luego la acreditación diplomática pues la tienen por una cosa o por otra, lo dicen o no lo dicen en función de cómo participan en los eventos y en los actos diplomáticos públicos o no, pero todas las embajadas tienen eso. Eso no es, o sea, que en Siria haya militares iraníes en un consulado no justifica, o sea, lo curioso mismo es que hay cómo- militares de todos los países en todos los consulados, es lo normal. Sí, no, si yo no te lo pongo en duda. Si a mí lo que me hace gracia es cómo, en vez de contar la noticia, cómo la retuercen para que parezca mucho menos grave contra el mundo basado en reglas impuestas por ellos de lo que realmente es. La única vez que yo recuerdo que hubo una voz diferente informada, y yo eso lo vi en YouTube, fue cuando creo que a Ferreras alguien le diría, oye, pues el hombre hay un hombre por aquí que parece que sea el tema, y llamaron a Rafael Poj. Y claro, aquello fue apoteósico, porque claro, cada respuesta de Poj eran de 10 minutos, datos. Sí, claro, el hombre es una enciclopedia ambulante. Las preguntas es decir, era la impresión de tener pues un adulto y un montón de niños alrededor, pues yo sé, el adulto está hablando de algo serio, con datos y tal, y aquellos preguntándole en plan de, oye, ¿y los zapatos tuyos? Es decir, son bonitos. Oye, ¿y tu chaqueta? Es decir, claro, no lo volvieron a llamar nunca más, pero yo creo que la gente que vio eso, claro, alucinaban. Y las caras que ponía cuando le hacían las preguntas era, ¿de verdad? ¿Me estás haciendo esa pregunta? No te la voy a responder, pero claro, fue la única vez que yo he visto a alguien que sabe mogollón del tema y que hablar en la caja tonta, y fue un espectáculo más por lo que dijo, porque si le sigue sabéis lo que va a decir, era por lo que decía el resto. Es que no era un erial intelectual, allí nadie sabía decir nada. Si te dabas cuenta que le estaba hablando de cosas que ellos no sabían de qué les estaba hablando, es que no lo sabían. Pues que ahora que comentas esto, hay una frase de Upton Sinclair, que era un periodista y escritor americano, que decías, es que no te puedes pretender que alguien entienda algo cuyo salario depende de que no lo entienda. Porque esos son los medios occidentales. Bueno, eso depende de su salario, porque tú sabes Liberty Fund, es decir, es un inversor americano, de hecho, ¿no? Tú sabes a Upton Sinclair, la que le montaron cuando quiso ser gobernador de California, ¿verdad? No sé eso, no. Pues intentó ser gobernador de California y le hicieron una campaña que ríete tú de las campañitas que le han montado a Ángel Caído. La que le hicieron a Upton Sinclair cuando intentó ser gobernador de California. Sí, lee sobre el tema y verás, le montaron una. De hecho, Upton Sinclair tiene una serie de 10, 12 novelas maravillosas en la que explica toda la historia del siglo XX, utilizando un personaje que nace en 1900. Está es muy interesante. Muy interesante. Claro, Upton Sinclair fue el que, de hecho, la FDA surge porque Upton Sinclair escribe La jungla, Roosevelt la lee y dice, hostia, ¿mi hamburguesa de qué está hecha? Oye, ¿esto es verdad? Y cuando le dicen que es verdad, monta la FDA. Para que te hagas una idea del nivelón. Claro. Algo que yo también me pregunto de cuál es el destino en ese sentido de Europa a largo plazo, pero es que podemos hablar de España, digamos que Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, en el fondo, digamos, pasa lo mismo, ¿sabes? Este tipo de medios de comunicación que no informan, porque es que claro, el objetivo es tener la población desinformada, que no se entere. Lo que pasa es que nuestras élites ahora mismo nos están llevando a la pobreza, al basurero de la historia. Sí, y ¿cómo va a terminar eso? ¿No? Es decir, llegará un momento en que el coste de vida va a ser tan insostenible que, claro, y como también tenemos un sistema que está basado, digamos, en evitar que la izquierda suba al poder, entonces vamos a tener la extrema derecha gobernando en toda Europa. El futuro es el ecofascismo, no te lo digo así. En Europa, claro. Sí, vamos, totalmente. Esto es lo que está pasando en Palestina, de hecho. Esto comentó Gustavo Petro, que, digamos, el ecofascismo, esto es lo que va a pasar, va a ser la regla. Aquí vamos igual, aquí corregido y aumentado. Es que es evidente. Es decir, cualquiera que haya leído y siga la actualidad y tal, es que lo ve, es que se ve. Lo que pasa es que, aquí, por ejemplo, por hablar ponernos en plan belguista,
hasta que ese 8 millones de personas que cobran 3 salarios interprofesionales o más en España, que son 8 millones de 45, hasta que esa parte de la población no empiece a sufrir, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque son los que realmente la única parte que más o menos nuestras élites aún le den un poco de caso, porque el resto ya están fatal y no les hacen ni caso, tal que. Entonces, hasta que esos 7-8 millones que viven relativamente bien no empiecen a sufrir, no hay nada que hacer. No va a cambiar nada de nada. Ni cuando esos empiezan a sufrir tampoco. Bueno, para eso está la ley Mordaza. Ya. Entre otras cosas. Y la posibilidad de perder todo lo que tienes, lo poco que tengas, pues sí, es un varapalo. Y más en un país que está tan centralizado que al final parece que lo único que importa es que los problemas estén en Madrid, ¿no? Si es en Madrid pasa algo, es importante para el resto del país. Si pasa fuera, en el extrarradio y la periferia, no importa mucho. Por los severos tractoristas y demás, los agricultores han estado protestando muchos más meses de los que salieron en televisión fuera de la capital y ha sido absolutamente irrelevante. Por eso tengo amigos camioneros que te dicen, pues todavía están protestando en Cataluña, por ejemplo, siguen protestando. Entonces, como muy curioso cómo en este país, con este concepto de la centralización, lo que pasa en Madrid es relevante y lo que no pasa en Madrid no existe, literalmente. Entonces, bueno, sí. Lo dudo mucho. Bueno, llevamos ya más de hora y media, que habíamos prometido hora y media. Muchas gracias a Manuel, a Oriol y a ti, Toni, por participar, sobre todo por las distancias larguísimas a las que estáis. Y nada, el programa rápido y deprisa por la premura. Y recordad que el ataque iraní ha sido en respuesta al ataque contra la embajada iraní en Damasco por parte de que empezaron ellos, que lo sepáis. No os creáis simplemente los cabrones de ellos. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta el próximo. Un placer. Venga, hasta la próxima. Que vaya muy bien.